A veces, en ciertos puestos avanzados, el verdadero enemigo no estaba afuera. No era el frío. No eran las montañas. Ni siquiera los hombres armados al otro lado del valle. A veces, el verdadero enemigo entraba por la radio. Eso fue lo que nos pasó en aquel destacamento. Éramos 6 hombres en un puesto remoto, perdido en una ladera rocosa y barrido por un viento que no descansaba nunca. El lugar estaba rodeado de colinas secas, caminos de barro endurecido y un terreno tan vacío que de día parecía muerto. Y de noche parecía esconder algo en cada sombra. Nuestro puesto no era más que unas barracas de chapa, un generador diésel, una antena de radio, un depósito de munición y un búnker de hormigón medio enterrado en la tierra helada. Llevábamos tanto tiempo allí que conocíamos cada sonido del lugar. El traqueteo del generador, el golpeteo de una cadena contra un poste, el silbido del viento entre las placas metálicas, el zumbido de la radio encendida durante las guardias nocturnas. Por eso, cuando algo cambiaba, lo notábamos enseguida. Nuestro comandante era un capitán duro, silencioso y metódico. Conocía la zona mejor que nadie. Había organizado el puesto desde cero, marcado rutas de patrulla, horarios de vigilancia, claves de radio y posiciones de cobertura. Por eso, cuando murió en una emboscada a varios kilómetros del destacamento, todos sentimos que algo se quebraba con él. La noticia llegó por radio. Una patrulla había salido de madrugada y perdió contacto antes del mediodía. Luego se escucharon disparos, interferencias, gritos cortados y nada más. Horas después encontraron el vehículo en un barranco y confirmaron su muerte. Lo vieron, lo trasladaron, lo informaron. Estaba muerto. Y aún así, 2 noches después, volvió a darnos órdenes. La primera vez ocurrió cerca de medianoche. Yo estaba solo en la sala de radio, una habitación estrecha con una mesa metálica, 2 equipos de comunicación, un termo de café ya tibio y una lámpara amarilla que apenas bastaba para iluminar las esquinas. La radio crepitó. Pensé que era interferencia. Luego escuché su voz, clara, precisa, familiar. No fue un sonido dudoso ni una palabra aislada. Era la voz del capitán, exactamente igual a como sonaba en las patrullas. Ordenaba revisar el alambrado norte y confirmar la integridad de los postes del sector 3. No respondimos. A la mañana siguiente pedimos confirmación al mando. La respuesta fue seca. Ninguna transmisión había salido del centro durante esa franja horaria. El capitán seguía muerto. La segunda noche, la voz volvió. Esta vez ordenó revisar unas cajas de munición junto al muro oeste. Dijo que uno de los cierres había sido forzado. Era un detalle demasiado concreto, demasiado interno. Aún así, fuimos, y uno de los cierres estaba abierto. Ese fue el momento en que dejamos de pensar que podía tratarse de una simple interferencia. Las noches siguientes la radio comenzó a encenderse casi siempre a la misma hora. La voz daba órdenes cortas: mover un reflector, comprobar una puerta exterior, revisar una línea de combustible, observar una colina con prismáticos térmicos. Y lo peor era que muchas veces tenía razón. Gracias a una de esas órdenes, encontramos una fuga en el generador secundario. Gracias a otra detectamos movimiento al sur del puesto. Eso fue lo que nos empezó a destrozar por dentro. Porque si la voz hubiera sido solo una amenaza, habría sido más fácil resistirse. Pero la voz nos ayudaba, o al menos nos hacía creer que lo hacía. Con el paso de los días dejamos de hablar del capitán como de un muerto y empezamos a hablar de la voz como si siguiera de servicio con nosotros. Uno de los hombres anotaba cada transmisión en una libreta. Otro ya no quería entrar solo a la sala de radio. Yo seguía intentando aferrarme a una explicación lógica, hasta que la voz dijo mi nombre, no mi indicativo, no mi rango, mi nombre. Lo pronunció con la voz del capitán, pero de un modo distinto, más bajo, más cercano, como si no le hablara al puesto entero, sino a mí. Me ordenó salir al patio interior y revisar la puerta del búnker.
la puerta estaba cerrada. Pero el candado estaba en el suelo, abierto. Llamé a los demás y bajamos todos con linternas. Revisamos el interior. No había nadie, solo catres viejos, cajas vacías, olor a polvo y cemento frío. Pero en el suelo, junto a la pared del fondo, uno de los hombres encontró una marca extraña en el polvo. No una huella clara, más bien un rastro, como si algo pesado hubiera permanecido inmóvil mucho tiempo en ese mismo lugar. Desde esa noche cerramos el búnker con 2 candados. No sirvió de nada. Las transmisiones siguieron, y poco a poco la voz empezó a cambiar. Seguía sonando como él, pero ya no del todo. A veces había una respiración donde no debería haberla. A veces una pausa demasiado larga. A veces un temblor en las sílabas finales. Entonces llegó la noche en que dejó de ayudarnos. Fue cerca de las 3 de la madrugada. La radio se encendió con un estallido de estática tan fuerte que todos dimos un salto. La voz del capitán ordenó abrir la puerta principal del puesto durante 30 segundos. Dijo que una patrulla amiga venía sin luces y necesitaba entrar de inmediato. Nadie se movió. Uno de nosotros observó el camino desde la ventana blindada. No había motores, no había linternas, no había ninguna patrulla. La orden se repitió, pero esta vez la voz ya no sonó del todo humana. Seguía siendo la del capitán, pero tenía algo debajo, algo más grave, más áspero. No obedecimos. Y entonces la radio dijo que, si no abríamos, iba a entrar igual. Después empezaron los golpes. Primero en el alambrado norte, luego en la pared del barracón de comunicaciones. No vimos a nadie, solo el polvo, las rocas y la oscuridad recortada por los focos. Pero algo se estaba moviendo alrededor del puesto. Y entonces empezó lo peor. Escuchamos pasos, no carreras, no arrastres, pasos de botas, botas de soldado. Sonaban sobre la grava, entre los barracones, detrás de las paredes de chapa, junto al depósito, alrededor del patio. Como si una guardia completa caminara en círculos a nuestro alrededor. Pero cuando alumbrábamos hacia el lugar de donde venían, no había nadie. A veces los escuchábamos pasar justo detrás de la barraca donde dormíamos. Otras veces rodeaban lentamente el depósito de munición. Y una vez sonaron encima del búnker, marcando un ritmo firme y pesado. La radio volvió a sonar. Esta vez dijo nuestros nombres, uno por uno, y después pidió que abriéramos la puerta del búnker. No la principal, la del búnker. Ese detalle fue peor que cualquier amenaza, porque significaba que sabía exactamente cómo estaba distribuido el puesto. Bajamos hacia el búnker con las linternas y las armas listas. La puerta seguía cerrada con los 2 candados puestos. Entonces el picaporte empezó a moverse, despacio, con una calma insoportable, como si alguien del otro lado lo accionara una y otra vez. Y justo en ese momento se cortó la luz. El generador se apagó de golpe y el puesto entero quedó tragado por una oscuridad absoluta. No veíamos nada, solo escuchábamos el viento y después, otra vez aquellos pasos de botas. Esta vez más cerca, mucho más cerca. No corrían, no se apresuraban. Caminaban entre nosotros en la oscuridad, a la izquierda, luego detrás, luego frente a la puerta del búnker. Nadie hablaba, nadie se atrevía a moverse. Cuando por fin volvió la energía, todos miramos a la vez. No había nadie, solo la puerta del búnker, y el picaporte todavía moviéndose. La radio volvió a encenderse, y dijo que el capitán ya estaba en casa. Aquella noche no dormimos. Nos atrincheramos con las armas listas, sin apartar la vista de la puerta del búnker, mientras el picaporte seguía moviéndose a intervalos. Al amanecer llegó el relevo. Nos encontraron agotados, en silencio, con la sensación de haber compartido la noche con algo que nunca habíamos visto, pero que había estado allí con nosotros todo el tiempo. Revisaron la radio, revisaron el generador, revisaron las cerraduras y el patio. No encontraron nada concluyente, pero antes de abandonar el destacamento,
Uno de los hombres del relevo entró a la sala de comunicaciones y encontró la libreta donde habíamos anotado las transmisiones. La abrió por la última página. Había una línea escrita que ninguno de nosotros había puesto. Una sola línea, con la letra exacta del capitán. Decía que la próxima vez obedeciéramos la primera orden. Nunca volví a ese destacamento. Años después lo desmantelaron oficialmente por problemas logísticos. Pero hubo un detalle que nunca se escribió. Cuando el último convoy fue a desmontar la antena, encontró la puerta del búnker abierta. Los 2 candados seguían cerrados.